Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar entre Alemania y la Unión Franco-Británica que afectó a casi todo el mundo y que su fin en 1945 puso orden mundial liderada por Estados Unidos y la URSS, actual Rusia. La guerra tomó muchos recursos de cada estado, fue famoso por sus grandes genocidios. Una de las causas fue el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Finalmente, muchas naciones no estuvieron de acuerdo con dicho tratado, ya que se les había quitado parte importante de su territorio y querían recuperarlo. Como Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, tuvo que devolverle territorio a Francia. También tuvo que indemnizar a los países ganadores y disminuir su milicia considerablemente. Las ideologías y los nacionalismos fueron las principales causas de la guerra. Mussolini lideraba el fascismo, Hitler el nazismo y Francisco Franco el franquismo. Los países que adoptaron estas ideologías consideraban que eran una raza aria y dominante sobre las otras, pero el socialismo, liderado por Stalin, era más bien un sistema político y económico. La crisis económica de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una crisis económica mundial que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, día denominado como Martes Negro. Esta crisis afectó rápidamente a todos los países del mundo. Estados Unidos en ese entonces estaba muy fuerte económicamente y prestó dinero a Alemania para que supliera sus necesidades básicas, pero esta no tuvo cómo pagarle. Esto provocó el cierre de créditos y el desempleo en todo el país. La política de alianzas dividió a los participantes de la guerra en dos grupos: las potencias aliadas, conformadas por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la URSS y China, y las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Otras causas fueron los problemas étnicos y el afán colonizador que tenían las naciones, más que todo Alemania, liderada por Adolf Hitler. En 1939, Alemania invade Polonia, así que el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania. Este país invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda en el mismo año. En 1941, Alemania empezó a ejercer la idea de realizar el Holocausto, que consistía en reclutar y torturar a aquel que no siguiera el nazismo. En este año también siguió la colonización europea. En 1942, el Reino Unido y Francia invadieron Italia, derrotando así a uno de los integrantes de las potencias del eje. En 1943, Alemania, que tenía el poder, fue invadida por las potencias aliadas. Esto fue una señal de esperanza para el mundo, ya que indicaba que la guerra podría terminar pronto. El 28 de abril de 1945 fue asesinado el dictador de Italia, Benito Mussolini. 2 días después, el 30 de abril, Hitler se suicidó, así que días después Alemania se rindió. Las potencias aliadas habían derrotado a casi todas las potencias del eje. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, los días 6 y 9 de agosto respectivamente. Luego Japón se rindió, siendo así las potencias aliadas las ganadoras. Finalmente se realizaron acuerdos de paz en la Conferencia de Yalta entre Estados Unidos con Roosevelt, Gran Bretaña con Churchill y la URSS con Stalin. Se decidió dividir el territorio de Alemania y crear una entidad para que no surjan guerras en un futuro. Esa entidad es la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de más de 50 millones de muertos, entre ellos soldados, civiles y todos aquellos judíos que fueron reclutados. Ya que esta guerra fue tan violenta, muchas familias que se vieron afectadas tuvieron que desplazarse hacia otros lugares. Todos los territorios invadidos quedaron totalmente destruidos después de la guerra y los ataques que sufrieron. Se creó una organización para la paz del mundo, ONU, Organización de las Naciones Unidas, como lo dicen sus siglas. Hubo un gran avance tecnológico, ya que se crearon nuevas armas, bombas y nuevos métodos de ataque. Al final de la guerra se implementó en casi todos los países la democracia como una opción viable para el desarrollo social del país. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico muy violento que afectó a la mayoría del mundo, dejando millones de muertos y heridos y un trauma moral en la población del mundo. Video realizado por Valentina Garibello Lizarazo del grado 9B.
Created using Powtoon.